Para abordar el tema de hoy, de los mitos en la nutrición, esas falsas creencias, eso que siempre hemos creído que es verdad por nuestros abuelos y mamás, tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Vane, ¿cuál es la invitada de hoy? Nuestra invitada, Camilo, se trata de Laura Giraldo, nutricionista, para que la mente, mejor dicho, hoy salgamos con mucha luz frente a estos temas de salud. Ella es la especialista. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar acá desmitificando los mitos que hay en la sociedad acerca de la alimentación saludable o de temáticas en la alimentación en general. Laura, para la gente que nos está viendo en casa, ¿qué es un mito en temas de nutrición? Bueno, un mito en temas de nutrición es una creencia o es una práctica que se hace en la sociedad que puede ser buena, puede ser mala, pero realmente no tiene mucha evidencia científica o no hay algo que lo respalde. Laura, ¿y por qué nosotros pensamos o creemos o tenemos, de dónde salen, mejor dicho, esos mitos? ¿Cómo nosotros nos creamos todas esas cuestiones en la cabeza? Bueno, realmente los mitos pueden salir de prácticas que se hacían las abuelas, que hacían las tías, que creían que podían funcionar, o simplemente piensan, por ejemplo, si yo como más poquito, pues entonces voy a bajar más de peso, y así son cositas como que la gente misma va creando a partir pues como de la práctica, pero realmente no hay como una evidencia que respalde. O sea que eso es que de generación en de generación. Exactamente. Laura, y ya que hablamos del tema de las generaciones, cuéntanos un poquito esos mitos que tú has escuchado en tu experiencia como nutricionista. Bueno, hay un mito muy importante que es el que les comentaba. Si yo como más poquito, pues voy a bajar más de peso. Entonces vemos en la sociedad a las personas que hacen dietas cada 2, cada 3 meses y hacen la dieta de la piña, la dieta del atún. Entonces son dietas muy restrictivas que tienen muy bajitas calorías y realmente sí pueden bajar de peso, pero bajan más que todo agua porque hay una deshidratación. Y al disminuir los carbohidratos lo que hacen es que absorben agua, entonces disminuye también el peso, pero realmente no están perdiendo grasa o grasa corporal, que es el fin de cuando una persona quiere bajar de peso. Porque cuando una persona busca bajar de peso, lo ideal es que baje porcentaje de grasa, pero que el músculo se mantenga. Entonces ese es el primer mito. Entre más dieta restrictiva haga, más voy a bajar de peso, pero realmente lo que hace es dañar el metabolismo porque cada vez lo que va a hacer es que vas a necesitar menos calorías para poder alcanzar el peso que estás buscando. Entonces, la recomendación sería hacer un plan nutricional completo en donde bajes de peso, pero sea a expensas de grasa. Y es decir, que se haga paulatinamente, que se haga despacio para poder alcanzar pues un peso saludable y que no afecte ni tu salud hormonal ni tu metabolismo. Laura, mira, hay un autor que dice, se llama Romano, de apellido, dice: la salud no tiene que ver solo con la salud física, sino también con la salud mental. ¿A qué, digamos, podemos decir? ¿Qué podemos decir frente a esto? ¿Es una cuestión de que debemos educarnos? Sí, totalmente. En la alimentación, yo creo que la base para poder tener una alimentación saludable es conocer qué es una alimentación saludable, es conocer qué productos me pueden servir a mí. Porque realmente si vamos al mercado, hay muchos productos que pueden ser saludables o pueden ser light o pueden ser como de este tipo, pero realmente no generan un impacto saludable, un impacto bueno en la salud. Entonces, la parte de conocer, de saber qué hay, de qué me sirve, de cuáles son los alimentos buenos, esa parte me parece la más importante para poder llevar una vida saludable, porque si nos guiamos por lo que vemos en redes sociales, hay muchos productos que dicen ser saludables y son productos muy costosos y realmente lo que vale es lo que hacemos durante todo el día, durante toda la semana, el mayor tiempo, pues la mayor cantidad de tiempo. Laura. Yo creo que muchas personas estarían preguntándose, bueno, entonces, ¿qué es cierto comer saludable? ¿Qué es eso de vivir saludable? Bueno, vivir saludable, comer saludable, realmente es muy sencillo. Es unas pautas, unas recomendaciones, pero hay que tener en cuenta que lo que es saludable para mí puede que no sea saludable para otra persona. Entonces, ¿sí? Sí, entonces hay que tener en cuenta, si yo por ejemplo soy diabética o yo tengo dislipidemia, que es que tengo las grasas en el cuerpo muy altas, pues para mí no va a ser saludable comerme un aguacate o una grasa, un chicharrón, ¿cierto? Pero para otra persona no hay ningún problema si se lo come. O sea que lo primero es empezar por conocerse Por uno, conocer. por conocer su cuerpo, Exacto. cuáles son las enfermedades, ¿cierto? Por las que yo... O por ejemplo, si yo soy un deportista de alto rendimiento,
Para mí no va a ser saludable dejar de comer carbohidratos, o no va a ser saludable comerme 3, 4 porciones de carbohidratos al día nomás. Yo como deportista voy a necesitar mucho más. Laura, hay algo muy interesante que mencionas, que mientras consultábamos con Vanessa para el programa encontramos una información muy interesante, y es que algunos productos que creemos que son saludables realmente tienen que compensar con otras cosas que perjudican la salud. Es decir, ve, este producto es bajo en grasa, tiene que aumentar un montón el azúcar para que sea atractivo. Este producto es bajo en azúcares, tiene que agregar mucha sal. ¿Cuáles son esos productos que creemos que son saludables, pero que en realidad perjudican nuestra salud? Bueno, ahorita es muy sencillo poder mirar este tipo de productos porque nos vamos a basar en 3 componentes nutricionales importantes: el sodio, las grasas saturadas y el azúcar. Ya es muy fácil porque ya se aprobó la ley y ya está la parte de los sellos en los productos de alimentación. Entonces a veces uno dice, ay, yo me comía ese producto, pero ese producto tiene un sello. Sí, es un producto que es alto en sodio. El sodio no se recomienda mucho en los productos. La sal es importante, nosotros necesitamos de 3 a 5 gramos de sal al día, pero el sodio no. Y el sodio es el que viene en los paquetes de papitas, en los enlatados, en los embutidos. Entonces ya es muy sencillo reconocer este tipo de productos porque ya todos deben de tener el sello y viene pues en una cantidad adecuada. Ahora, ¿cuáles son esos nutrientes que nosotros necesitamos para estar bien, para vivir mejor y tener esa vida saludable? Bueno, en la nutrición nos componemos pues de 2 nutrientes importantes o de 2 grupos importantes: los macronutrientes, que serían los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes, que son todo lo que es vitaminas y minerales. Todos son importantes, todos se necesitan en diferentes cantidades. Entonces, en la proteína encontramos lo que es el pollo, el pescado, incluso los granos, el huevo, el queso. En los carbohidratos vamos a encontrar todo lo que es arroz, papa, yuca, plátano, pastas, pan, tostadas, arepas. Y en las grasas vamos a encontrar grasas muy saludables como lo es el aguacate, el maní, los frutos secos en general, las aceitunas, que son muy buenas, el aceite de oliva. Y ya los micronutrientes pues lo vamos a encontrar en todos los alimentos, en lo que es frutas, en lo que es verduras. Ahorita en la industria ya hay alimentos fortificados, por ejemplo la leche viene fortificada, el arroz aquí en Colombia viene fortificado. Entonces realmente es muy fácil encontrar este tipo de micronutrientes, pero la recomendación para poder alcanzar toda esa cantidad de micronutrientes sería consumir frutas y verduras de diferentes colores, no quedarnos con un mismo color. Laura, sobre las frutas, los colores, también me viene una duda, y es los suplementos. Muchas veces nosotros cuando éramos niños nos daban la pastilla, el suplemento y el medicamento, pero ¿realmente son necesarios o solamente con los alimentos podríamos tener eso? Bueno, realmente solo con los alimentos se puede alcanzar esos requerimientos, ¿cierto? Pero hay ocasiones y hay situaciones que amerita ese suplemento. Entonces, por ejemplo, tenemos un niño, 2, 3 años, está empezando a comer alimentación complementaria y no le gusta la carne, no come carne. Él no tiene de dónde suplir ese requerimiento, por ejemplo, de hierro. En esos casos debemos suplementar con hierro, ¿cierto? Por ejemplo, el adulto mayor que ya no tiene dientes, que le tiene serostomía en la boca, que le cuesta mucho comer. ¿Qué es serostomía para las personas que nos ven en casa? Sí, la serostomía es como esa sensación de resequedad en la boca de los viejitos o los ancianitos que están todo el tiempo salivando, están tratando de tragar. Eso les dificulta mucho el consumo de los alimentos. En ese caso se debería suplementar también. Por ejemplo, siguiendo el tema pues, de los adultos mayores, cuando dejan de consumir alimentos, ya no quieren comer, llegan a un tiempo donde no tienen incluso apetito, ahí se podría implementar la parte de suplementos de bebidas o de componentes ya más completos. Laura, y ahorita que hablábamos de los nutrientes, volviendo a ese tema, bueno, la gente dice, ay, es que la verdad todo está tan costoso que es que llevar una vida saludable es casi que imposible. ¿Realmente es así imposible? No, para nada, Vanessa. Lo que les comentaba ahorita, si nos basamos en productos que vemos saludables en las tiendas, sí va a ser un poco más costoso, ¿cierto? Entonces la quinoa es mucho más costoso, el yogur griego es mucho más costoso, ¿cierto? Pero realmente una alimentación saludable puede ser basado en alimentos sencillos, en el arroz, en las papas, en los plátanos. Por ejemplo, personas que no tengan la capacidad económica para conseguir carne, pescado, pollo, pueden hacer mezclas entre granos, es decir,
frijoles, garbanzos, lentejas y cereal como el arroz para formar una proteína completa. Esto acompañado de una ensalada, por ejemplo, con limón, que tiene vitamina C, hace que se absorba mucho mejor el hierro que hay en estos granos y tiene una proteína completa con un muy buen aporte de hierro. Laura, ya que hablas del aporte de hierro, los elementos que ayudan a mejorar nuestra salud, hay algo que se llaman los superalimentos y esos alimentos que tienen muchísima proteína, muchísimos minerales y demás, pero hay versiones mucho más económicas. Por ejemplo, la guayaba se considera un superalimento desde la vitamina C. ¿Cuáles son esos superalimentos baratos que podemos conseguir en el mercado? Pero Vane, ¿te parece si eso lo responde después de comerciales? Claro que sí, mejor dicho, esto aquí está muy bueno, estamos aprendiendo todos aquí en Tus Mañanas. Ya volvemos entonces con más, no se pierdan. No se desconecten de Tus Mañanas por ACTV. Tus mañanas te transformarán. Y regresamos a Tus Mañanas por ACTV, donde estamos conversando con Vanessa, pero también con nuestra invitada del día, Laura. Antes de irnos a comerciales, le hicimos una pregunta y es, Laura, ¿cuáles son esos superalimentos que son económicos, que son baratos, que son fáciles de conseguir? Bueno, realmente los superalimentos yo los puedo catalogar como los que aportan algo más, ¿cierto? O me van a aportar más nutrientes. Entonces, por ejemplo, la leche. Y aprovecho y pues sabiendo que estamos hablando de mitos, Sí. metemos el mito de que la leche es mala, de que la leche solamente es para los terneros o solamente es para cuando éramos pequeños. Y no, realmente la leche es un alimento súper importante porque tiene un aporte de calcio impresionante. Entonces, realmente es un alimento que han dejado mucho y lo han tratado de cambiar por bebidas vegetales, como la bebida de soya, bebida de almendras, de avena, pero no tienen el mismo aporte. De hecho, el nombre que le dan es leche de almendras, leche de soya, Leche de pero no es almendras. leche. Leche es leche Ah. de vaca. Entonces, para mí eso es un superalimento porque aporta calcio, aporta proteína, aporta carbohidratos bien, aporta grasas buenas. Entonces, bueno, la leche. Otro superalimento que podemos encontrar, lo que les decía, los granos, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, aportan fibra, que la fibra es importantísima para toda la salud digestiva, para mejorar la absorción de los nutrientes, para mejorar esos síntomas gastrointestinales. Entonces tenemos las personas que cuando comen frijoles se inflaman, pero es porque no tienen una flora intestinal entrenada o no tienen las bacterias entrenadas dentro de su organismo para poder digerir ese tipo de alimentos. Y por último, otro superalimento que es muy económico también, y es todo el tema de las frutas y las verduras. Claro, si uno va a un almacén de cadena a comprar frutas y verduras, va a salir mucho más costoso, pero si uno va a la plaza, a la minorista, o incluso les recomiendo muchísimo, pues también como esa labor social o ese apoyo pues social, hay mercados campesinos todos los sábados y domingos en el Parque del Poblado, en el Parque de Laureles, incluso van a unidades y hacen estos convenios con las unidades y ahí pueden conseguir frutas y verduras muy económicas. La recomendación sería elijan diferentes colores y traten de consumir los alimentos que tengan los colores fuertes, por ejemplo los pimentones, los pepinos, las manzanas rojas, verdes, la piña, la papaya, la guayaba, que tú decías. Los Doritos, aunque tengan un color fuerte, no son buena idea. No es buena idea. Los Doritos tienen muchos sellos, pero pues de vez en cuando tampoco hay problemas, que tampoco es una vida saludable, es nunca comer nada que tenga sellos o nunca comer nada pues catalogado como un alimento malo, sino es darle Eso es también un mito, ¿no? Exacto, eso es un mito porque si no, no sería una vida saludable. Por lo que tú decías, la parte mental también es importante. Y si yo estoy todo el día pensando esto no es saludable, esto sí es saludable, pues va a llegar un punto donde me voy a atosigar y me voy a cansar. Bueno, hay un truquito en el que usted nos enseña sobre esas porciones que debemos tener en los platos. Vamos a hacer aquí como el experimento de una vez, ya que tenemos esto aquí. ¿Cómo sería entonces? Entonces, sosténmelo acá. Sí, yo lo tengo aquí. Entonces, vamos a empezar a medir primero con las manos y lo pasamos al plato. Entonces, Listo. los vegetales, la ensalada, que realmente no tiene que ser una ensalada cruda, puede ser unos vegetales salteados junto con una ensalada cruda. Entonces deben ser las dos manos, que representaría el 50% del plato, Okay. entre pues vegetales. Y nos queda un 50% que va a ser distribuido el 50%
por proteína, pollo, carne, huevo, pescado o los granos que les decía, y va a corresponder a tu palma de la mano, incluyendo los dedos de arriba. Se vería algo así. Y nos quedaría faltando un 25% que vendría siendo los carbohidratos, que puede ser arroz, papa, plátano, o pueden ser mezclas de esto, puede ser un poquito de arroz y un poquito de plátano, o una papa, junto con otro poquito de arroz, o lo que quieran. Y vendría siendo el puño cerrado y se vendría viendo algo así. Laura, pero Bueno, incluso pues eso es muy entonces- sorprendente comparado con lo que nosotros hemos visto en nuestras casas, porque es Porque uno- el arroz, el Bueno, plátano. y uno ve que personas que todo esto lo llenan de arroz. 70% Exacto. arroz. 70% arroz. Y por persona somos nosotros, básicamente. No, impresionante. Sí. Pero entonces, ¿cómo empezar a preparar ya la mente? Bueno, es importante hacer esa distribución en el plato y es muy sencillo porque no tienes que tener en cuenta muchos factores, sino que es una recomendación pues que ya se da desde el ministerio de cómo debe ser el plato saludable de la familia colombiana, ¿cierto? Ahora, la mayoría de la familia colombiana no come en la casa, Sí, eso comen es coca. claro. Y la coca la llenan de arroz toda Sí. y luego le ponen cositas encima, entonces no logran ver esa diferencia. Entonces por eso es importante también que lo aprendan a manejar con las manos. Entonces es una cucharada de sopera de arroz o al menos 6 cucharadas, por ejemplo las porciones más comunes sería 6 cucharadas de la cuchara con la que uno come normalmente de arroz, esa sería la porción de arroz. Una porción de carne sería, por ejemplo, 500 gramos, que es una libra, le dicen al carnicero que se las parta en 5 pedazos, serían 100 gramos cada porción. Eso sería una buena porción de carne, por ejemplo, para el almuerzo, para la cena. Bueno, Laura, entonces ahora sí, hablemos de esos mitos, Camilo y Laura. Hay uno que uno escucha, no, es que puedo bajar de peso, no sé, pasándome el desayuno. El ayuno. El El ayuno ayuno. es un mito muy grande y toco el tema del ayuno intermitente, que se cree que el ayuno intermitente es mucho mejor para bajar de peso, pero realmente el ayuno intermitente es una estrategia. Ok. No es un plan de alimentación, sino es una estrategia. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente me va a dar ventanas para comer. Entonces, digamos que yo antes comía de 7 de la mañana a 7 de la noche, ya estoy comiendo de 12 del día a 6, 7 de la tarde. Entonces, se supone que en esa ventana vas a comer menos. O sea, no es que en esa ventana donde estás comiendo vas a comer más o vas a comer igual, sino que la idea es reducir ese tiempo de vida, pues ese tiempo que tú estás consumiendo para que tú puedas consumir menos alimentos. Pero se tiende a consumir mucho más porque si no se hace pues acompañado de un nutricionista, de un experto, puede crear picos de ansiedad y eleva mucho el cortisol. El cortisol es la hormona que nos da ansiedad, que nos dan ganas de picar, que nos dan muchas ganas de comer dulce. Entonces pues va a ser controversial porque entonces apretamos hasta mediodía y de mediodía hasta la noche nos queremos comer todos. Laura, sobre lo que nos mencionas del ayuno, también hay un mito y es que aguantar hambre produce gastritis, pero ¿realmente es eso? ¿Es una bacteria? ¿Cuál es la realidad detrás de la gastritis? Sí, totalmente. Puede producir gastritis. Igual si estás predispuesto, te va a producir más gastritis. ¿Por qué? Porque hay unos jugos gástricos en el estómago que se van a producir sí o sí. O sea, así tú te alimentas o no te alimentas, siempre va a haber jugos gástricos porque el estómago o el cuerpo está a la expectativa de que tú ingieras comida. Entonces, por ejemplo, a veces yo voy a aguantar hambre y voy a tomar soda o voy a comer chicle. Entonces, ese es el mayor error que se puede cometer porque yo no como nada y como chicle, pues el estómago está sintiendo que estamos masticando. Y a veces los chicles tienen azúcar o tienen endulzantes que sensorialmente son como azúcar. Entonces uno empieza a salivar. Si uno empieza a salivar, se empieza a hacer como todo este ciclo de la digestión y se empiezan a producir los jugos gástricos y ahí es donde empieza a dar gastritis. Y si yo me acuesto, entonces después se me empieza a subir y se me empieza a dar un tipo de reflujo. ¿Verdad o mito que comer en las noches engorda, engorda y que es saludable además? Sí, hay un mito muy fuerte y es que comer en la noche engorda. Entonces mucha gente consume los alimentos, pero en la noche se toma un cafecito con unas galletas para no engordar. Pero realmente no funciona así, el cuerpo no es como, ay, ya son las 6, voy a pagar ya, lo que fue. No,
no, uno puede seguir, pues el cuerpo sigue haciendo la digestión normal. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos comidas muy grandes de noche, ahí mismo nos acostamos. Y realmente cuando estamos comiendo es porque vamos a utilizar esa energía para algo. Entonces, si yo como mucho de noche y me voy y me acuesto, pues no estoy utilizando esa energía para nada en el momento. Ahora, diferente es con un deportista. Bueno, pero entonces con el deportista paremos ahí. Ya después de comerciales continuamos hablando aquí en Tus Mañanas, ¿cierto, Camilo? Claro que sí, no se despeguen de su pantalla por ACTV, que tenemos más invitados, más temas y continuamos con nuestra experta en nutrición, Laura. Nos vemos en unos minutos. Tus mañanas te transformarán. Bueno, y continuamos aquí en Tus Mañanas hablando sobre todos esos mitos que a veces nosotros nos creamos en la cabeza y que nos impide además llevar una vida mejor. Aquí hablando con nuestra nutricionista, Camilo, hablábamos antes de comerciales de cómo es esa dieta o cómo es en los deportistas cuando, por ejemplo, comen en las noches. Exacto, sí, Vanessa, te comentaba. Entonces, que para una persona común, pues sí es necesario consumir una alimentación saludable en la noche, que debe incluir una proteína, un buen carbohidrato y una buena ensalada. Debe ser parecido al almuerzo, porque igual vas a ir a 8 o 9 horas de ayuno, entonces necesitas una muy buena fuente de nutrientes. Pero para un deportista se requiere mucha más alimentación, pues se requieren muchos más nutrientes a expensas de carbohidratos. Se requiere un carbohidrato complejo para que no pierda la masa muscular. ¿Qué es un carbohidrato complejo? Para entender un poquito más. Bueno, un carbohidrato complejo es de esos que me van a aportar fibra. Entonces, ¿qué sería? El arroz, las pastas integrales, la papa, la yuca, el plátano, que son alimentos económicos y son alimentos que me van a aportar muy buenos nutrientes. Laura, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo tengo una pregunta que no se me puede salir de la cabeza y es las dietas de piña, de cáscara de esto, líquidas y demás, que tienen resultados milagrosos, pero que esos resultados no duran. ¿Cómo funciona eso de las dietas rebotes? Bueno, Camilo, realmente son dietas que lo que te comentaba, son muy restrictivas. Entonces sí funcionan, sí te van a hacer bajar de peso porque estás consumiendo más o menos el 10% de tus calorías. Entonces sí te van a hacer bajar de peso. Pero dime si tú mantendrías toda tu vida una dieta a punta de líquidos o a punta Ni siquiera una semana probablemente. Exactamente, entonces primero no es saludable, no es compatible con la vida. El cuerpo tiene unos órganos que necesitan glucosa, que necesitan los alimentos para poder subsistir. Por ejemplo, el cerebro. Nosotros si no comemos carbohidratos, el cerebro se apaga. La producción de sangre también es necesario el consumo de carbohidratos. Entonces mira que hay cositas muy vitales, muy importantes. Entonces estas dietas no son compatibles con la vida y no son mantenibles. Realmente nadie puede vivir de jugos. No. Entonces, ¿qué pasa? Se cansan de hacer la dieta, les da dolor de cabeza, se empiezan a sentir enfermos y vuelven a su alimentación normal. Entonces pasan de disminuir mucho la cantidad de calorías y luego a subirla inmediatamente a volver a comer como comían. Entonces incluso como ese cambio de metabolismo, es que el metabolismo es algo de cuidado, hace que suban incluso más de peso del que tenían antes. Increíble. Laura, tú acabas de tener una bebé. Háblanos un poco sobre esos mitos que también se ven, digamos, en ya la etapa postparto. Bueno, hay muchísimos mitos en esta etapa. Empecemos con la lactancia materna. Entonces, es un tema muy bonito. Lastimosamente yo no pude lactar por temas fisiológicos, pero me encantaría, pues me hubiera encantado hacer banco de leche y todo eso, ¿cierto? Pero hay un mito, es si tomo cerveza me va a salir más leche. Sí, ese va, y es totalmente un mito, es mentiras. Tampoco con el aguardiente, tequila, nada. Cero. En la lactancia materna no se debe ingerir ni una sola gota de alcohol y la cerveza tiene alcohol. Inclusive estas cervezas cero también tienen alcohol. Entonces la recomendación sería en lo absoluto no. ¿Qué otros alimentos cambian el sabor de la leche materna y pueden afectar los nutrientes que necesita el bebé? Realmente nada de lo que uno consuma va a afectarle el sabor o le va a afectar la calidad. El bebé va a sacar sus vitaminas, va a sacar sus nutrientes, sea lo que sea. Pero, por ejemplo, el picante sí puede cambiarle un poquitico el sabor, pero no le va a caer mal. Entonces, por ejemplo, otro mito que se tiene y es,
Si yo como frijoles cuando estoy lactando, le va a caer mal al bebé, en lo absoluto. Los frijoles, como les contaba, es un superalimento, es un alimento que realmente deberíamos incluir de 2 a 3 veces a la semana y no va a afectar pues esa leche materna. Otro mito que se tiene y es si yo tomo té de hinojo o té de manzanilla, también me va a aumentar la producción. Y pues si hasta ahora no hay evidencia que haya un té o una mata natural que me pueda ayudar a mejorar esa producción. Y con los niños propiamente, ¿qué mitos? Ya con los niños, ya pasamos entonces a la alimentación complementaria. Entonces, no le puedes dar troncos de carne porque se ahoga o no lo sabe masticar, entonces sí. solamente le ponen a hervir la carne, que es como la sustancia, por así decirlo, y que la sustancia va a mejorar pues va a suplir ese aporte, y realmente es falso. Un niño cuando empieza alimentación complementaria necesita comer la carne. ¿Qué edad es alimentación complementaria más o menos? La alimentación complementaria se puede iniciar desde los 6 meses, incluso antes, tipo 5 y medio, cuando es por alimentación por fórmula o ya los niños están muy grandes. Se podría iniciar ahí la alimentación complementaria. Un mito súper importante que me encantaría que todos lo tuvieran en cuenta y es la sopa, que creen que la sopa es de mucho alimento. Realmente la sopa no es de mucho alimento. La sopa es un complemento al almuerzo para dar más saciedad. Pero los vegetales que se utilizan en la sopa se ponen a hervir, se ponen a licuar, ahí se perdió fibra y se perdieron todas las vitaminas. Ay, sí, ese es un mito que cometemos mucho, ese error las madres, porque entonces hacemos, ¿cómo se llama? Esa sopita, sí, claro, licuadita, Ajá. esa cremita. Las cremitas. Exacto. Entonces ahí, imagínate, se Exacto. pierden todos esos nutrientes. Entonces hacen cremitas y es lo único que se come, por ejemplo, el niño en esa alimentación complementaria. Y es súper importante darle al niño trozos para que él pueda aprender a masticar, pueda aprender a agarrar la pinza y pues pueda adquirir otro tipo de nutrientes. Y entonces, si solo le doy papilla, en el momento en que yo le coloque otro tipo de texturas, pues los va a rechazar porque está acostumbrada a la papilla. O son niños perezosos que a los 3, 4 años todavía toca darle la alimentación, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante, la sopa solamente es un complemento para dar saciedad. Si quiero hacer una sopa que me aporte un poquito más de nutrientes, pues puedo hacer una sopa de verduras sin licuar y las verduras no las pongo a hervir, sino que las coloco a saltear. Pongo a hervir pues el fondo y ya puedo agregar. De esa forma pueden mejorar un poquitico esa calidad. Laura, duda sobre la calidad de los alimentos y es, hay algo que a nosotros nos es difícil con los niños y es si ellos no están comiendo, suplirle los caprichos. Él solamente se alimenta con nuggets, entonces para que él no se me muera de hambre, yo solamente le voy a dar nuggets. ¿Cómo podemos solucionar ese mito de satisfacer todos los antojos o en algunos casos los caprichos de los niños? Bueno, por eso es muy importante desde pequeños acostumbrarlos a comer todos los alimentos. Entonces, si yo soy mamá y a mí no me gusta la remolacha, yo no importa, yo debo darle remolacha a mi hijo porque puede que a él sí le guste, ¿cierto? Con los niños toca ser muy versátiles y toca hacer recetas. Entonces, si le gustan mucho los nuggets, ok, vamos a comer nuggets, pero no de los que venden en bolsa. Vamos a hacer los nuggets. Y entonces vamos a hacer nuggets naranjados, vamos a hacer nuggets verdes con brócoli. Entonces ahí metemos otros alimentos de forma de que yo quiero que consuma estos alimentos porque le va a aportar mejor nutrientes. ¿Cómo se hacen los nuggets, por ejemplo? Por ejemplo, cogen la pechuga de pollo, la ponen a moler con el brócoli, en este caso, con un poquito de queso, pueden poner también para que les quede como más gustoso. En el caso de los niños no es necesario agregarle sal como tal. Okay. Entonces un poquitico de queso que ya le va a aportar ese saladito y le pueden agregar 2 o 3 cucharaditas de harina de avena o de hojuelas de avena o de harina normal y ya, y hacen bolitas y lo pueden poner en una pailita pues como a dorar o los meten en el horno o ahorita ya todo el mundo es muy fácil que tenga air fryer. Bueno, de la preparación pues como que les haga mucho más fácil a ustedes. De esta forma pueden darles como nuggets pero más saludables. Mira que a mi sobrina no le gusta la ensalada, claro, la ensalada como la prepara uno, pero había un detalle y es que le encanta la zanahoria rallada. Esa de hecho es la ensalada de ella. ¿Cómo entonces los padres podemos empezar como a jugar con esos alimentos allí?
Bueno, realmente como nosotros tenemos gustos y preferencias, ¿cierto? Digamos, si yo te coloco una zanahoria entera, no te la comes, pero si yo te la coloco rallada, si yo te la coloco picada, si te la comes. Los niños es igual. Entonces también es aprender a conocerlos y es, bueno, a ti qué te gusta, ¿cierto? Y al ofrecer el alimento, ofrecérselo de diferentes formas. Entonces, no es que no le gustó la zanahoria. No, pero es que no le gustó la zanahoria así. Pero si yo le hago un puré de zanahoria, puede que sí le guste. Pero si yo le doy la zanahoria rallada, pero si yo le doy la zanahoria en tronquitos así para masticar, ahí sí puede gustarle. Entonces, la recomendación sería ofrecer los alimentos de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, no le gustó la carne asada, pero puede que le guste la carne molida, pero puede que le guste las hamburguesitas de carne, que para los niños pues es un top. Laura, hay algo muy interesante con lo que mencionas y es cómo la preparación cambia completamente el sabor del alimento. Y es decir, mucha gente cree detestar el brócoli, pero cuando se le agrega grasa, mantequilla, un poquito de sal, cambia completamente el sabor del alimento. ¿Qué podemos agregar? ¿Qué grasas saludables o qué condimentos para que nuestros alimentos saludables sean mucho más interesantes o atractivos para los niños o nuestra familia? Bueno, realmente no les dé miedo arriesgarse en la cocina. Las especies generales, por ejemplo la paprika cambia mucho el sabor y es muy rico, por ejemplo en las papas, el ajo, la pimienta, el orégano también es una especie que genera mucho sabor. Y también pueden variar con el tipo de preparación, hay asado, hay horneado, hay hervido, hay al vapor, que conserva incluso mucho más los nutrientes. Entonces pueden ir variando entre todas estas cosas y pueden mezclar, tampoco les dé miedo mezclar alimentos porque un alimento puede resaltar el alimento del otro. Entonces, por ejemplo, en estos días colocaban en el Instagram la parte de las aceitunas. Las aceitunas, si tú te comes una aceituna sola, posiblemente no te guste, pero si tú le metes una aceituna a una ensalada o a un sándwich, pues posiblemente ya sepa mucho más rico y le va a dar como ese toque acidito a la preparación. Laura, infortunadamente se nos fue ya agotando el tiempo, pero una última 3 tips o 3 claves así importantes que la gente, digamos, hoy tenga que salir con la mente aquí renovada sobre el tema de los mitos. Bueno, más de los mitos es más como de la alimentación saludable, o sea, ya no hablemos más de qué no hacer, sino qué hacer. Entonces, que les quede claro, los granos es un alimento muy importante, es un alimento que se debe incluir 2-3 veces a la semana, ojalá siempre lo mezclen con el arroz para que puedan generar una proteína completa. Las ensaladas, siempre con limoncito para aumentar esa parte de la absorción de hierro de las carnes o de los granos. La parte de las ensaladas, no, como les comento, no tienen que ser crudas, pueden ser salteadas y arriésguense a probar otro tipo de vegetales, por ejemplo, el zucchini o el pimentón, que se cree pues que el pimentón va a inflamar, pero realmente si tú lo salteas, pues se acaba esa enzima que te va a inflamar el estómago y te va a ayudar pues como a adquirir mejores nutrientes. Entonces de esta forma pueden empezar a incluir, ¿cierto? No tiene que ser, ya hoy voy a empezar a comer saludable del todo y voy a hacer una ensalada gigante, no. Empiecen poco a poco. Listo, yo no comí ensalada, hoy me voy a servir un poquitico de ensalada. O la ensalada que hace mi mamá no me gusta, entonces me voy a unir con ella y miremos recetas diferentes, qué otro tipo de alimentos hay, qué recetas o preparaciones podemos hacer para que la ensalada sea mucho mejor. Vane, no sé si a ti te pasó lo mismo que a mí, y es que nos estamos muriendo de hambre escuchando estas preparaciones. Laura, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para conocer un poco más del tema? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Laura María_nutrición. Ahí yo les comparto tips, les comparto información, recetas también para que hagan en sus casas, muy sencillos. A mí me gusta cocinar con alimentos que se consigan fáciles, para que todas tengan acceso a esto. Bueno, Laura, muchísimas gracias por estar aquí en Tus Mañanas. Esta es tu casa. Bueno, muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Camilo. Y ustedes no se vayan de Tus Mañanas, porque tenemos más entrevistas, música, cultura, planes, así que no se muevan de ACTV. Tus mañanas te transforman.